Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Seguimos nuestras oraciones, lecturas, meditación sobre los textos bíblicos que utiliza la Iglesia Madre en esta semana de Pascua, sábado de Pascua. Ustedes saben que toda la semana que sigue Pascua se llama octava. Durante 8 días se celebra la Santa Misa con lecturas y oraciones especiales de júbilo, de alegría, que nos hablan del triunfo de nuestro Señor, de la resurrección. El introito de esta misa, sacado del Salmo 104, 43, dice: sacó el Señor a su pueblo lleno de alborozo, aleluya, y a sus elegidos reposando júbilo, aleluya, aleluya. Alabad al Señor e invocad su nombre, anunciad sus maravillas a los pueblos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos estos textos del Antiguo Testamento que hablan del triunfo de Dios en su pueblo contra sus enemigos se aplican a los recién bautizados, a los cristianos, a la iglesia que Cristo fundó, la católica. Oración. Te suplicamos concedas, oh Dios omnipotente, a los que hemos celebrado devotamente las fiestas pascuales, que por ello merezcamos llegar a los goces eternos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, nuestro Señor murió en la cruz para salvarnos, redimirnos, libertarnos del pecado, del poder del pecado y del demonio. Y esta salvación que mereció en la cruz la confió a la Iglesia, y la Iglesia la aplica en nuestras almas mediante los santos sacramentos, y especialmente el santo bautismo en primer lugar, puesto que en la vigilia de Pascua y de Pentecostés se bautizan a los adultos, a los grandes que se preparaban al bautismo, y los demás sacramentos que nos comunican la salvación de Cristo. Por ejemplo, la confirmación nos da la plenitud de los dones del Espíritu Santo de un cristiano chiquito, rajítico, débil, nos hace cristiano adulto. La Eucaristía es: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Entonces, por eso la Madre Iglesia pide a todos los hijos en este tiempo de Pascua de comulgar. Y la confesión, perdón de los pecados, sacramento instituido el día de la resurrección, reciben el Espíritu Santo a quienes perdón los pecados quedan perdonados, y a quienes quedan detenidos, dijo Cristo. Entonces, en este tiempo también de Pascua, la Iglesia ordena, manda por autoridad de Cristo a todos sus hijos de confesarse y comulgar para tener precisamente derecho a la vida eterna. Y así se hace esta oración de la Iglesia. Te suplicamos, Señor, a nosotros que hemos celebrado devotamente las fiestas pascuales, que por ellos merezcamos llegar a los goces eternos. Entonces, queridos hermanos, si hemos tenido la desdicha más bien, la desdicha de haber pecado, caído en pecado, y bien confesarnos con ánimo, puesto que Cristo, el día de la resurrección, dio su poder divino a los apóstoles, que eran sacerdotes, de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen, quedan retenidos. No es poco. Es Dios Cristo que perdona mediante sus apóstoles. La epístola de primera carta de San Pedro 2, 1 a 10 nos habla de: bebamos, como lo hacen los neófitas, la leche pura espiritual de la verdadera doctrina. Carísimos, depuesta toda malicia y todo engaño y los fingimientos, envidias y todas las detracciones, como niños recién nacidos, apeteced con ansia la leche del Espíritu, sin mezcla de fraude, a fin de que con ella vayáis creciendo en salud, si es que ya habéis saboreado cuán dulce es el Señor. Pues aquí el apóstol San Pedro, por el Espíritu Santo, nos dice:
a todos los bautizados, chicos y grandes, recién o antiguamente bautizados, depuesta toda malicia y todo engaño, y los fingimientos y envidias, y todas las detracciones, críticas, chismes, como niños recién nacidos, apeteced con ansia la leche espiritual de la sana doctrina del Evangelio, sin mezcla de fraude, a fin de que con ella vayáis creciendo en salud, santidad, si es que ya habéis saboreado cuán dulce es el Señor. Así que, hermanos, el Señor es dulce, es una maravilla, pero necesitamos vivir en santidad, en gracia, y por desgracia, el pecado, el demonio nos jala siempre hacia abajo y nos da las cosas de este mundo. Bueno, las cosas de este mundo son dulces también, pero de una dulzura que pasa y que deja amargura. Por lo tanto, vivamos en gracia, vivamos en santidad y no perdemos nada. El mundo actual nos jala, es verdad, nos jala y pensamos que en los goces de los sentidos vamos a tener la dicha. No, el pecado es dulce, pero después de gustarlo, deja amargura, deja desánimo y deja decepción. Entonces, cuidado, que todos sepan, pecado y felicidad no pueden coexistir. Esto no existe. Pecado y felicidad no existen, no coexisten, no es posible. Y hoy queremos ser católicos paganos, pagano católico, no se puede. Tenemos que vivir como Dios manda, vivir en santidad. Y si vivimos en santidad, entonces sí tendremos lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto, y tendremos la dicha. Aquí lo dice, saboread las cosas de arriba. ¿Y cómo que vamos a saborear? Bien, vamos a saborear las cosas de Dios. Es importante saborear las cosas de Dios. Sí, es que ya habéis saboreado cuán dulce es el Señor. Cuando uno está en la tibieza no tiene ganas de nada del Señor, y esto es grave, significa que está enfermo. Una persona que tiene coronavirus ya no tiene olor y sabor, no tiene ganas de comer nada, ¿no? Acercaos a Él como a piedra viva, que es desechada, es verdad, por los hombres, pero escogida y honrada ante Dios. Cristo fue rechazado por los hombres, pero es la piedra viva, la piedra angular. Vosotros mismos sed como piedras vivas, asentadas sobre él para formar un templo espiritual, un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales que sean gratos a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice la Escritura, mirad que pongo en Sión la principal piedra angular, elegida, preciosa. Quien en ella crea no será confundido. Esta piedra es Cristo. Así que a vosotros que creéis os sirve de honra, mas a los incrédulos la piedra que se desecharon los que edificaban, esa misma ha venido a ser piedra angular y piedra de escándalo para los que tropiezan en la palabra del Evangelio y no creen en aquello a que fueron destinados. Lástima, por eso nosotros tenemos la obligación de dar el buen ejemplo, de evitar todo escándalo, de realmente vivir el Evangelio. Queridos hermanos, la gente es sorda, pero tiene muy buenos ojos, aunque tenga 100 años de edad. Miran lo que hacemos, tenemos que ser coherentes, como siempre los papas afirmaron, ser coherentes en nuestra vida pública, civil y en la iglesia, vivir la fe. Vosotros, al contrario, sois un linaje escogido, un sacerdocio real, gente santa, pueblo conquistado, para que prediquéis las grandezas de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. A vosotros que antes no erais su pueblo, ahora sois el pueblo de Dios, y que no habíais alcanzado misericordia, ahora la alcanzasteis. San Pedro dice esto a todos los cristianos de origen pagana, de origen no judía. Termino con una pequeña explicación aquí,
Vosotros sois un linaje escogido, es verdad, ser hijo de Dios por bautismo, un sacerdocio real, gente santa, pueblo conquistado. Queridos hermanos, hay dos tipos de sacerdocio. Todo bautizado, el día de su bautismo, se lo unge, lo unge 2 veces, con el óleo de los catecúmenos para la lucha espiritual y con santo crisma después de bautizarlo, que el bautismo nos hace participante del sacerdocio de Cristo, en el sentido que podemos dar un culto legítimo a Dios, adorar a Dios, participar en los santos sacramentos y especialmente al santo sacrificio de la misa. Todo bautizado tiene derecho, si vive cristianamente, dignamente, a los santos sacramentos y ofrecer junto con el sacerdote ministro el santo sacrificio de la misa. Hay dos tipos de sacerdocio: el sacerdocio común de todos los bautizados, que los hace aptos de participar al culto divino y de adorar a Dios, y el sacerdocio ministerial que da las cosas de Dios. Entonces es diferente. Son dos sacerdocios diferentes. El sacerdocio ministerial, por ejemplo, el sacerdote puede dar el Espíritu Santo por la confirmación, con autorización del obispo, celebrar la Santa Misa, perdonar los pecados, ungir a los enfermos y hacer el sacerdote. Es el obispo que hace el sacerdote. Estos 5 sacramentos nadie puede darlos si no es sacerdote. Entonces, hoy confundan un poco esto. Entonces, seamos cristianos de veras, si no, la gente va a burlarse de nosotros. También esta lectura nos dice que los cristianos son piedras vivas. Y bien, para que sean piedras vivas, los cristianos han de estar unidos a Cristo por la fe y por la gracia, para construir sólidamente el templo donde se ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces, todo bautizado es cristiano, sí, pero debe ser piedra viva, tener la fe verdadera y vivir en gracia y en santidad. Si vive en pecado mortal, ya es una piedra no viva, y como una rama seca. Y si se hace protestante o hereje, ya pierde la fe también. Entonces ya no está unido a Cristo. Los cristianos, piedras vivas, han de estar unidos a Cristo por la fe y por la gracia. Por la gracia es algo importante. Si no, estamos burlándose de Dios y de nosotros mismos. Para que te prepares con mayor interés tú que me escuchas, dice un santo hombre, a la construcción de este edificio, para que seas una de las piedras próximas de los cimientos, debes saber que Cristo es el cimiento de ese edificio que estamos describiendo. Cristo es la base, Cristo es la roca. Para esto habéis sido destinados. No hay hombres que están condenados de antemano. Todos están destinados al cielo, o llamados al cielo. Pero si no cambian el camino de Dios, viven y mueren en pecado, y bien, van al infierno. Pero esto no es culpa de Dios, es culpa de uno que toma malas decisiones. La misa sigue diciendo aleluya, aleluya, este es el día que hizo el Señor, alegrémonos, regocijemos en él, aleluya. Después se lee el cántico, el himno a la víctima pascual, entone alabanzas a los cristianos, etc. Y el Evangelio sacado de San Juan, capítulo 20, 1-9. San Pedro y San Juan, luego de recibir las noticias de María Magdalena, van hasta el sepulcro y son testigos de la verdad que deberían transmitir a la iglesia entera: nuestro Señor ha resucitado. En aquel tiempo, el primer día de la semana, domingo de Pascua, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la losa. Corrió pues y se fue a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo amado de Cristo, Juan, y les dice: se han llevado el Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí la Magdalena no sabe qué pasó y está hablando según su ignorancia. No han llevado del sepulcro del Señor, más bien resucitó. Después de esta noticia, salió Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían ambos a la par, mas el otro discípulo más joven corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Habiéndose inclinado, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Juan no entra. Llegó después Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos caídos en el suelo y el sudario que había descubierto en la cabeza de Jesús, aunque no con los demás lienzos, sino separado y doblado en lugar aparte. Entonces el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro entró también y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura según la cual Jesús debía resucitar de entre los muertos. Que hermanos, después de la resurrección, estos apóstoles miedosos van a ser realmente como leones sin ningún miedo, y cuando van a prohibirles de hablar en nombre de Cristo, y bien San Pedro dice, no podemos callarnos, resucitó y somos testigos de su resurrección. Bendito el que viene en nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos, el Señor es Dios y nos ha iluminado, aleluya, aleluya. Salmo 117, 26. Oremos, te rogamos, Señor, nos concedas que mediante estos misterios de Pascua nos hagas gratos a ti, para que la obra continua de nuestra espiritual reparación nos sea causa de perpetua alegría por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, durante toda esta semana de Pascua y todo el tiempo de Pascua, se lee un prefacio antes del Sanctus, un prefacio especial de Pascua. En verdad es digno, justo, equitativo y saludable el ensalzarte, Señor, en todo tiempo, pero más señaladamente y con mayor magnificencia en esta noche, en este día en que fue morado Cristo, nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quita los pecados del mundo. El que muriendo destruyó la muerte, muerte espiritual, y resucitando restauró la vida de la gracia, de la santidad. Y por tanto, con los ángeles, arcángeles, con tronos y dominaciones, con toda la milicia del ejército celestial, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenis sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están de tu gloria los cielos y la tierra, Hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y después la oración de la comunión dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo, aleluya. Gálatas 3, 27. Así que, hermanos, hoy la mayoría todavía de la gente en los países hispanoamericanos, gracias a Dios, está bautizada, pero por desgracia la mayoría no se ha vestido de Cristo, ni conoce el mensaje de Cristo, y por eso tantas piratas, disque iglesias piratas, hacen tanto daño, roban los hijos de la iglesia. Es tiempo ya de despertarnos los católicos, conociendo primero más nuestra fe, mejor nuestra fe, y comunicarla a nuestros hermanos. De todo bautizado, confirmado, debe ser apóstol, defender su fe, dar testimonio de su fe, enseñar su fe a sus hermanos que no la conocen. Cuidado, ser liberal, indiferente, es pecado, es grave. No seamos como Caín. Dicen, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Sí, somos guardianes de nuestros hermanos. Si usted ve que su colega de trabajo, que su vecino, que su cuñado, que su vecino o amigo está solicitado por tal o tal secta o tal religión no cristiana inventada por hombres, intervenga, hombre, dígale, bueno, no lo haga. Un pobre cristiano bautizado todavía, aunque ignorante de muchas cosas, es heredero de Cristo y del verdadero evangelio, está en la iglesia. Un católico en pecado, es una desgracia, pero todavía está en el camino. Está como un carro con llantas ponchadas, no dejó el camino. Mientras se hace de otra religión o de otra secta, dice que cristiana, está en el barranco a 200 metros abajo. No puede salir, cuidado. Entonces, tenemos que vestirnos de Cristo, que hermanos, conocer nuestra fe
Y en lugar de mirar películas y telenovelas y esto y aquello, tenemos que conocer nuestra fe, leer libros buenos, leer el Evangelio en una verdadera Biblia católica, el Evangelio, especialmente el Nuevo Testamento, leer el crema, el néctar, el jugo del Evangelio, que es el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Es la palabra de Dios transmitida desde los apóstoles hasta hoy oralmente por la iglesia docente, por los obispos, los sacerdotes y sus ayudantes, los catequistas. Y este librito o librote llamado catecismo es la fe de la iglesia explicada por la autoridad legítima. Por eso, como decía el mártir Anacleto González Flores de México, martirizado en los años 1929, por allá, bien, decía, toda familia católica debe tener un buen catecismo. ¿Ves? Sí, el catecismo es la palabra de Dios transmitida por el magisterio de los apóstoles y sus lugartenientes, que son los obispos y papas. Un catecismo te da el jugo, la crema de la Biblia. Después de conocer el catecismo, leer el catecismo, usted tiene una visión clara de lo que debe uno creer, el credo, de lo que debe hacer o evitar los mandamientos de Dios y las virtudes, y de todo lo que debe recibir para santificarse, la oración y los santos sacramentos. Y después cuando uno lee la Biblia, no queda confundido, no entiendo qué dice esto, es verdad que dice, porque la Biblia no es un curso de religión. Son cartas, son mensajes escritos según las circunstancias, pero la voluntad del Señor no es que cada uno lee un libro y saca su fe. La voluntad del Señor es esta: vayan en todo el mundo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan en todo el mundo, predican el Evangelio a todas las naciones, bautízanlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas todo cuanto os he dicho. Enseñar. ¿Quién va a enseñar? Los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hicieron? Predicaron, enseñaron, bautizaron, ordenaron sacerdotes, presbíteros y diáconos, y dejaron lugartenientes. Por ejemplo, San Pablo dice a Timoteo, lo que oíste de mí, comunica a los hombres fieles, aptos de enseñar a otros. Oh, Timoteo, guarda el depósito. Entonces, debemos revestirnos de Cristo, que es, hermanos, y alejarnos de lo que nos contamina. Toda persona que vive sobre un basurero, quiera o no quiera, va a inspirar bacterias a enfermarse. Toda persona que camina en el lodo va a mancharse los pies o al menos los zapatos. Y bien, todo cristiano que mira horas y horas Facebook, Internet, cualquier película, cualquier telenovela, cualquier cosa hecha por gente paganizada, y bien, va a contaminarse. Y en lugar de vestirse de Cristo, va a vestirse del mundo por el cual Cristo no ha rezado, es decir, ideas de gente pecadora, atea y perdida. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ahora, si hemos pecado, ¿cómo podemos salir del pecado? Haciendo una buena confesión, no hay de otra. La confesión es liberación, la confesión es santificación, la confesión es un don de Dios para nuestras almas. Y finalmente la oración, está en la Biblia, que nadie diga yo confieso como con Dios, está en la Biblia. Recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que tener tenidos. La oración de la postcomunión dice, te suplicamos, Señor, alimentados ya con los dones de nuestra redención, con la Santa Comunión, y con este auxilio de perpetua salvación, aumente siempre la fe verdadera. Pedimos que mediante esta Santa Comunión, dignamente recibida, bien que es prenda de salvación eterna y resurrección gloriosa, también aumente en nosotros la fe. Que los hermanos, cada vez que uno se confiesa, si está en pecado, recupera la gracia, ilumina su fe, esperanza, caridad, etc. Y cada vez que comulgamos dignamente, recibimos no solamente la gracia, la santidad, sino el autor mismo de la gracia, puesto que la comunión es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, y la divinidad es común al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada comunión aumenta la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y los 7 dones del Espíritu Santo, mediante cuales Dios mismo interviene en nuestra alma cuando lo dejamos actuar. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Entonces, que esta comunión aumente nuestra fe.
Queridos hermanos, para conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde está explicada toda la fe de la Iglesia a base del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que es el catecismo oficial de la Iglesia Católica, publicada por el Papa San Pío X. Esto está en YouTube y Telegram, Catecismo Católico Tradicional, y también en el YouTube, también en el canal FSSPX Costa Rica, tenemos mucho material de formación espiritual. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare, y no olviden de reenviar estos audios a sus contactos por caridad.